de atrás ya vienen con otra malla, o ya es con otra malla curricular y otras materias, y es que en el caso nosotros nos retrasamos, nos Sí, cogería esa malla. sí, ya está activo la malla nueva. Ya hay estudiantes que vienen por sexto, séptimo nivel que ya vienen con la nueva malla. Ustedes, Hijo, puta. ustedes no la deben haber, no deben haber cogido esa malla porque ustedes se están graduando, pero los que están ahorita en séptimo, octavo nivel ya vienen con la nueva malla. Y hay asignaturas que no estaban en la malla anterior. Por ejemplo, ustedes dieron comunicación de fibra óptica. No. No, O sea, comunicación, ópticas, la materia de ópticas nomás. ¿sí dieron óptica? Sí, con el ingeniero Cando. Ah, entonces sí, sí, bueno, yo sé que ya está en funcionamiento la nueva malla. Bien, La nueva malla es solo ingeniería de telecomunicaciones. solo telecomunicaciones, sí. Ah, ya. Gracias. Por eso le estoy diciendo que hay que tener cuidado, porque si después tienen que repetir décimo nivel y hay asignaturas que ustedes no vieron, le van a hacer tomar esas asignaturas. No en el periodo de gracia, sí, eso sí se pasan del periodo de gracia. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Señor Sotomayor. Tengo todo claro, Inge, sino que sí tengo un problema porque yo he pasado ya por 2 planes y los 2 planes me han rechazado. Entonces, ahorita lo que le voy a enviar es un plan nuevo Ya, para pues, que comience desde cero la revisión. ok, envíeme de forma urgente. Envíe a mí para yo coordinar con Flavio. Ok, Inge. ¿Quién más? Inge, otra consulta. En esto del cronograma de actividades, nosotros tenemos que desarrollarlo entonces hasta final de este semestre. Sí, O lo, correcto. O sea, las fechas. El cronograma lo va a hacer en esta semana mismo. Hasta la próxima clase ya tiene que estar listo el cronograma para yo revisarlo y darle las indicaciones y los cambios que haya que hacer, porque eso tiene que quedar bien hecho. Toma en cuenta que el cronograma de actividades es uno de los documentos que va en los anexos del documento escrito al final. Por eso hay que hacerlo bien ahorita para que después simplemente lo incluya como anexo en su documento de tesis y ya no tiene que después estar haciendo ningún cambio. ¿Okay? Y además es la guía por la cual yo voy a estar evaluando constantemente. Yo, clase tras clase, voy a abrir el cronograma, vamos a ver qué tenía que tener listo para esta fecha y vamos a ver el cumplimiento. Y en base a eso se van dando las calificaciones. Toma en cuenta que esto es una asignatura normal, igual que otra cualquiera. Es decir, que va a tener notas de seguimiento, va a tener evaluaciones y va a tener examen final, va a tener de todo. ¿Bien? Inge, Entonces, y para más o menos tener una idea de por cada capítulo, ¿cuántos días podemos tomarlo para más o menos tener una referencia a todos? a ver, no es por capítulo. Los cronogramas no se hacen por capítulo ni por objetivo, se hacen por actividades. Es decir, para tú cumplir un determinado objetivo de los que tú planteaste en tu plan de tesis, tú tienes que realizar ciertas actividades que te van a llevar a cumplir ese objetivo. Yo ya les voy a dar alguna indicación. Bien, la próxima clase, ahorita ya no porque estoy perdiendo mucho tiempo ahorita en la parte de estas orientaciones generales, pero en la próxima clase yo les voy a dar algunas indicaciones sobre el proyecto. Bien, vamos a dar algunas indicaciones de cómo hacer las actividades en proyecto. Lo que me interesa ahorita es que ya se vayan familiarizando con el proyecto y que vayan definiendo esas actividades. No significa que va a estar bien completo. ¿Bien? Ustedes van a cumplir con la primera tarea, que es enviar el cronograma, y yo lo voy a revisar y sobre eso les voy a decir, mira, está bien, está mal, tienes que hacerlo así, y les voy a dar otras indicaciones de cómo hacerlo bien hecho. Así que después van a tener para la tercera semana otra tarea que va a ser corregir, hacer las correcciones de lo que yo les diga y volver a enviar el cronograma ya con otra calidad. ¿Bien? Así que por eso no se preocupe. Este asunto del cronograma es un proceso que lo tenemos que dejar bien hecho. Y nos va a tomar posiblemente unas 2 o 3 semanas. ¿Ok? Buenas noches, ingeniero. Dígame. El periodo de gracia, ¿qué duración tiene? 6 meses. O sea, sería el siguiente semestre.
Es de semestres. O sea, el periodo, verá, si tú no te gradúas hasta agosto, el periodo de gracia que vas a tener es de octubre a febrero del próximo semestre. O sea, en esa fecha tienes que tú terminar lo que te falte. Ahora, no te vas a graduar ahí. Así termines en octubre, vas a tener que esperar hasta febrero o marzo cuando se vuelvan a hacer las convocatorias de exámenes nuevamente. ¿Sí me explico? Si te faltó un 10% y ese 10% lo terminaste hasta octubre o noviembre, no te vas a graduar en octubre y noviembre. Vas a graduarte en febrero o marzo del siguiente año cuando vuelvan a hacer el llamado. Eso es otra cosa que también tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? Las graduaciones solo se hacen en ciertas fechas. Pero lo que vas a tener es ese periodo del siguiente semestre para que culmine todo lo que tengas que culminar. Igual, otro problema grave que tenemos con los estudiantes, y esto se lo digo ya, es el inglés. ¿Ok? Uno de los grandes problemas que tenemos con los estudiantes es el inglés. Muchos no se están graduando por el inglés. Ustedes ya tienen que tener los 6 niveles de inglés cumplidos. Si a la semana 16 o 17, cuando ya les convoquen para la defensa del componente, usted no tiene los niveles de inglés, no le van a dar la habilitación. La única forma de que usted rinda el examen y se presente ante el tribunal para defender el componente práctico es que le den un certificado de habilitación. Y eso se lo dan en balcón de servicio. Y en balcón de servicio le revisan todos los registros ahí en el sistema informático y, primero, no puede tener ninguna asignatura reprobada. No puede faltarle nada de vinculación ni de los trabajos esos que tienen a ustedes en octavo y séptimo nivel, que tienen unos trabajos de vinculación y creo que son 2 trabajos de inglés. y tampoco y también tiene que tener los 6 niveles de inglés cumplidos. Una sola de esas cosas que le falte o que no cumpla, no le dan la habilitación y usted no se puede presentar a ninguno de los 2 exámenes. ¿De acuerdo? Porque el primer requisito para presentarse al examen es tener el certificado de habilitación. Y eso no lo damos nosotros, eso lo dan ahí en balcón de servicio. ¿Qué más? Inge, ¿cuántas hojas comprende este proyecto de integración? ¿Se refiere al documento escrito? Sí, ¿cuántas hojas mínimas son? No, no hay ningún límite. O sea, no hay límite ni inferior ni superior. Bien, ni puede ser muy corto ni puede ser excesivamente largo. Esas son cosas que ya vamos a tratar ahora en la parte de metodología. Bien, y ahí se les va indicando paso a paso. En cada clase nosotros tenemos un tema diferente que tiene que ver precisamente con esto. A ver, déjame decirle algo, y esto ya tiene que ver con la clase de hoy, y la de hoy y la que correspondía a la semana anterior. A ver, el semestre está dividido en 16 semanas, ¿correcto? Entonces, las 8 primeras semanas, o sea, desde el semestre anterior ya cambió la modalidad de titulación. Las 8 primeras semanas van a estar destinadas a metodología de la investigación. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a dar clases de metodología de la investigación. Vamos a utilizar un texto guía, que ya está ahí el enlace, ustedes lo deben tener, que se llama Fundamentos de la Investigación de Roberto Sampieri. Entonces, este programa de titulación que nosotros vamos a impartir en las 8 primeras semanas es el mismo programa de metodología de la investigación que se imparte en las modalidades de maestría. Ojo con esto. De forma tal que este curso está dirigido de forma directa también por el director de posgrado, de la escuela de posgrado. El programa que nosotros estamos siguiendo aquí es el mismo programa de posgrados, de los que se dan en posgrado, en todas las modalidades de posgrado. A la mayoría les dan metodología de investigación y nosotros tenemos el mismo plan curricular. Entonces, en la semana 8 se va a realizar un examen. Ojo con esto. Este examen que se va a realizar en la semana 8 es netamente de metodología de la investigación. Si usted aprueba ese examen, se les va a emitir un certificado. Ojo con esto. Ese certificado lo va a emitir el director de posgrado, es decir, la dirección de posgrado de la universidad. Ese certificado
le va a servir de aval para que si usted después quiere continuar una maestría en la propia universidad, usted va a tener convalidada la asignatura de metodología de la investigación. ¿Está claro eso? Fíjense la importancia de este curso. Por eso tienen que cumplir con cada una de las tareas que se les está pidiendo semana tras semana, que son de metodología, y además tienen que aprobar esa prueba que van a tener en la semana 8. Luego se les va a decir cómo va a ser esa prueba. No les voy a decir ahora porque se van a... Eso ya mejor después se los digo como una sorpresa. ¿De acuerdo? Puede ser una prueba en línea como puede ser un trabajo que van a hacer. Entonces, el asunto es que hay que ponerle mucho interés a este curso de investigación. Bien, por lo que le estoy diciendo. Primero, la calificación que obtengan en ese examen va a ser la nota de P1 para esta asignatura. Ojo, también con eso. Yo tengo que ingresar una nota de seguimiento 1 y una nota de P1. Entonces, las notas de seguimiento es por todo el cumplimiento de las tareas que les voy a ir poniendo. Ya tienen hasta ahora como 4. Bien, entonces cuando las suban van a tener sus calificaciones ahí. Y cuando hagan la prueba, pues también van a tener una nota por la prueba. Recuerden que las pruebas valen el 40% de la nota y las notas de seguimiento valen el 60% de la nota. Es decir, que con esas dos evaluaciones, ustedes van a tener el 50% de la nota de este curso. Recuerden que esto es una materia que hay que aprobarla. Si no la aprueba, igual no se gradúa. Es decir, una cosa conlleva a la otra. No es solamente tener el componente práctico, sino que también tiene que aprobar esta materia, porque es una materia más, igualito que satelitales, igualito que telefonía, es una materia más que hay que aprobarla. Por lo tanto, tiene que tener igual 80% de asistencia mínimo y tiene que tener también 7 como mínimo en esta materia para poder aprobarla. Si no la aprueba, igual no va a defender ningún trabajo. ¿Ya estamos claros en eso? Entonces, en la semana 8 va a haber ese examen, es solamente de metodología, y todos los que aprueben y saquen más de 7 se les va a entregar un certificado. Ese certificado, además de la nota para esta asignatura, les va a servir para tener convalidada las asignaturas de metodología de la investigación en caso de que usted decida continuar con una maestría en la universidad. Y si no decide hacerlo, pues igual tiene un certificado más que le va a entregar la dirección de posgrado que le sirve para su currículum personal. Bien, porque se le entrega un certificado de haber aprobado un curso más. Así como usted hace un curso en línea, también le van a dar un certificado por un curso aquí. Entonces le sirve para su currículum personal, para su trabajo, para lo que usted quiera utilizar. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Sí quedó claro? Una consulta. Dígame. Acerca del inglés, usted mencionó que eran 6 niveles. O sea, ¿son los 6 niveles o hay que tener dada la prueba de suficiencia? Bueno, pues, yo no sé cómo manejan eso. Yo sé que hay unas pruebas de suficiencia, pero creo que son 6 niveles mínimos que tienen que pasar ustedes. ¿Cómo es el título que le dan finalmente de inglés? A ver, le aclaro eso, ingeniero. Son 7 niveles, hay que coger hasta el avanzado 1. Usted termina el avanzado 1 a prueba y después da un examen de salida, el que está en el certificado de que ha aprobado los niveles de inglés, el que se necesita para la universidad. Con ese certificado ya se podría decir que se tiene aprobado el inglés, lo que pide para graduarnos de ingeniero. Correcto. Entonces, para seguir una maestría, creo que hay que seguir otros 2 niveles más hasta avanzado 3. Avanzado 3. Bueno, verá, el asunto es, usted puede averiguarse en la escuela de posgrado. ¿Cuál es el documento de salida para el 10º nivel de cualquier carrera? O de las carreras de ingeniería. Entonces ahí le van a decir hasta qué nivel tiene que llegar. Yo tengo entendido que son como 6 o 7 niveles. Pero usted puede averiguar hasta qué nivel y si puede dar un examen de suficiencia. Hay unos exámenes, los que dominan a la perfección el inglés se someten a un examen y le dan inmediatamente el certificado. ¿Sí me explico? No necesariamente tiene que coger los cursos, porque hay personas que tienen alto dominio del inglés y pueden someterse al examen de suficiencia.
Pero el asunto es que le tienen que emitir ese certificado en la escuela de idiomas. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, vamos a ir hablando de más cosas, ¿no? Entonces les decía que hasta la semana 8 todo va a ser de metodología de la investigación. Bien, la parte de seguimiento de lo que vayan haciendo lo vamos a hacer a través del plan y de los cronogramas, esto que le estoy pidiendo. Y voy a ir haciendo algunas preguntas iniciales al principio de la clase a ver cómo van avanzando. Pero la verdad, en las 8 primeras semanas yo no voy a poder hacer mucha revisión de la parte práctica. Bien, porque nos vamos a concentrar en la parte de metodología de la investigación. Ahora bien, a partir de la semana 9 a la 16, tenemos dos cosas por hacer. Ojo, se acaba metodología de la investigación, ya no vamos a tener clases como tal, no vamos a tener. ¿Ok? Igual vamos a seguir manteniendo los mismos encuentros y hay que tener igual asistencia y tenemos que estar aquí presentes. Ahora, ¿qué se va a hacer de la semana 9 a la 16? Dos cosas. En primer lugar, se va a empezar a hacer control uno por uno de los avances que hayan tenido en el proyecto, tanto de la parte del documento escrito como de la parte de práctica, uno por uno, en base al cronograma. Por eso el cronograma tiene que estar bien hecho. Entonces yo empiezo a revisar con el cronograma y aquí dice, mira, hasta tal fecha tenía que estar esto, tú mismo lo declaraste aquí. Entonces vamos a revisar. Y sobre eso empiezan las evaluaciones, igual, tanto de seguimiento como de las notas que hay que tener para el 40% del otro porcentaje. Y la otra cosa que vamos a hacer es el curso, vamos a tener un curso de presentaciones, PowerPoint 2016 de IBEC. ¿Ok? Ese curso empieza en la semana 9. A ustedes les van a habilitar a través de su correo el acceso a una plataforma en línea que es de IBEC. Bien. Y ustedes van a comenzar a dar el curso de presentación. Entonces, nosotros vamos también a revisar ese curso, a dar las explicaciones de cada una de las clases. ¿Ok? Vamos a preparar también una serie de clases, ya no van a ser de metodología, pero van a ser de ese curso. Y vamos a hacer las clases de ese curso. Más o menos hay que cumplir con unas 3 lecciones por semana para poder cumplir con el curso, porque son 13 lecciones en total. ¿Ok? Y cada una de esas lecciones tiene un material que hay que leer, hay unos videos que tiene que ver, y además de eso tiene que hacer una prueba, un partial test, una prueba parcial por cada lección. Y en esas pruebas hay que sacar 100 puntos. Bien. Se aprueba con 70%, pero no nos sirve el 70%. Para serle franco, no sirve sacar 70% en ninguna prueba. Porque 70% significa que hay 2 o 3 preguntas por ahí que no las hizo bien. Y si no sabe cómo hacerla y le salen después en el examen real final, ahí está perdido. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos es repetir el examen, porque el examen lo puede repetir tantas veces como desee, hasta que saque 100. Así que si no saca 100, tiene que repetirlo 3 y 4 veces hasta que saque 100, buscando cuál es la falla que está cometiendo. Y así detecta qué es lo que estaba haciendo mal. Conclusión, que esas evaluaciones del 100% que va a obtener ahí, me las tiene que enviar a mi correo y se van a ir registrando como notas para la segunda parte del semestre. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 2 cosas para la semana de la 9 a la 16. Seguimiento ya directo al trabajo de cada uno de tesis y van a tener el curso de IBEC. Bien. El curso de IBEC se hace mayormente a través de una plataforma en línea, pero igual se dan instrucciones presenciales también aquí, en este caso por videoconferencia, si es que nos mantenemos por videoconferencia. Si se normaliza la situación, pues lo haremos en algún laboratorio de la universidad. Es PowerPoint 2016. Ese curso tienen que aprobarlo también. Bien. Entonces, déjeme decirle algo sobre ese curso. Ese curso otorga, cuando usted se somete a un examen al final, otorga un certificado de carácter internacional. Bien.
Así como los certificados de Cisco, esto es un certificado, un aval internacional. Esos certificados vienen de Europa. No se realizan aquí en el país. Así que fíjense la importancia que tiene eso. Incluso, dependiendo de la nota que saquen ahí, pueden tener el aval de aprobado, de tutor de nivel 1 o de tutor de tutores. Imagínense ustedes. Si sacan la máxima calificación, son tutores de tutores. Es decir, que ustedes son capacitadores, pueden instruir y dar el curso a cualquiera por ahí. Bien. Así que es un certificado que está avalado por una buena cantidad de organismos internacionales. Bien. De eso vamos a hablar ya en la semana 9 porque hay una presentación para que ustedes vean la importancia de ese curso. Entonces, le estoy ahorita diciendo más o menos todo lo que vamos a hacer en el semestre. ¿Ok? Pero ya hablaremos más en detalle luego de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y que este curso tiene tal vez algún costo? A ver, creo que sí, tiene un costo de $40, me parece, para estudiantes. Pero normalmente ese curso cuesta $200. O sea, tener el certificado de ese curso vale $200. Entonces, el costo se lo voy a decir exactamente luego, pero más o menos es por ahí, 40 o $50, no recuerdo bien. No es gran cosa. Pero el asunto es que es un certificado de nivel internacional. Imagínense cuánto vale por ahí un curso Cisco o de categoría internacional. No, el curso normalmente a agentes de la calle vale como $200. Entonces los estudiantes cuando aprueban el curso le dan ese certificado, tienen un valor, pero no es gran cosa el valor comparado con lo que vale en la calle eso. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Listo. Luego ya vamos a hablar de eso para que vean todas las certificaciones que tiene ese curso y la implicación que tiene sacar ese certificado. ¿Ok? ¿Algo más sobre eso? Bueno, si no hay nada más, necesito comenzar con la clase porque tenemos que ponernos a correr. Como no tuvimos clase el viernes anterior, ahora vamos a tener que ver las dos presentaciones, por lo menos los puntos fundamentales para que ustedes puedan realizar de forma correcta las dos primeras tareas que están planteadas, tanto en la semana 1 como en la 2. No son gran cosa las tareas, la verdad son 4 preguntas y que se buscan muy fácilmente en el libro. Eso no les toma más de 1 hora hacer eso. Por cada tarea no creo que se pasen de 1 hora. Entonces, no es mayor cosa lo que hay que hacer con esas tareas, pero da un refuerzo a los conocimientos que se ven en clase. Entonces, vamos a revisar la primera presentación, ¿bien? Que es Fundamento de la Investigación. Esta es la que estaba prevista para la semana anterior, pero como no tuvimos clase, no la vimos. Vamos a revisarla, hacer una revisión rápida para después centrarnos en la que tenemos para la clase de hoy. Yo les pedí que la revisaran ustedes, porque eso estaba ya en la plataforma. No sé si lo hicieron. ¿Lo hicieron o no? No. O se concentraron más en el plan. Para serles sincero, más estábamos yo preocupado por la aprobación porque era un deber que toca subir. Ya, ok, no hay problema. Bueno, vamos a revisar rápido esto para ver si nos da tiempo también revisar la otra completa o por lo menos una gran parte de las que vienen, que es la que corresponde a la semana de hoy. Esta era la de la semana 1, pero es importantísimo revisarla, porque aquí le vamos a dar la guía, las pautas para que usted pueda ya, primero, para los que no tienen el plan aprobado, esto es una guía sumamente importante. Para los que ya tienen el plan aprobado, igual para realizar cualquier corrección. Y también para ya comenzar a escribir el documento. Aquí están todas las pautas de metodología para que usted pueda realizar ese documento del componente práctico sin ningún problema. Y no solo el documento, sino que le va a orientar de manera muy certera en cómo empezar a trabajar, porque muchos no saben ni por dónde empezar. Entonces, aquí se van a dar las guías suficientes para que usted pueda trabajar sin ningún problema en todo lo que tiene que ver con titulación. Entonces, yo voy a empezar a hablar, voy a hacer hincapié en los puntos que me parecen importantes, y si usted quiere hacer alguna pregunta, por favor, hágala. ¿Bien? No hay ningún problema. Entonces, primero, los objetivos de esta presentación es definir los enfoques
de tipo cuantitativo y cualitativo de la investigación. Reconocer las características de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas de la investigación. Identificar los procesos cuantitativos y cualitativos de la investigación. ¿Okay? Determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación. Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica, cuantitativa, cualitativa o mixta. Y conocer las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas, ya sea desde el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Bien. Primero, ¿qué cosa es la investigación? ¿Eh? Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Bien. Ahora, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación? Esto de aquí es sumamente importante. Nosotros de forma inconsciente, casi la mayoría de los estudiantes trabajan con un tipo de enfoque determinado, que es el cuantitativo. Bien, y lo hacen de manera inconsciente, sin saber que el enfoque que le está dando a su trabajo es de tipo cuantitativo. Y esto es por lo que vamos a ver que es algo de forma natural, que alguien cuando empieza a realizar trabajo de investigación lo hace de esta forma. Pero van a ver que también hay un enfoque un poquito más avanzado que es de tipo cualitativo. ¿Okay? Normalmente, cuando son estudiantes que están iniciando procesos de investigación, no utilizan enfoque cualitativo. Lo hacen personas que ya tienen un poco más de experiencia en la parte de investigación, que ya llevan años trabajando en esto. Pero vamos a ver los dos para que vean en qué consiste el uno y en qué consiste el otro. Entonces, aquí, desde hace un siglo, ¿bien? Se están empleando dos enfoques que se consideran como las dos aproximaciones más válidas para realizar investigación. Uno es el enfoque cuantitativo y el otro el enfoque cualitativo. ¿Qué tienen de común ambos? Bueno, ambos utilizan 5 estrategias similares que se relacionan entre sí. Primero, llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento y revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. ¿Ok? Bien. Yo algunas cosas las voy a leer rápido porque ustedes las pueden leer después con calma, pero sí voy a hacer hincapié en algunos puntos que me parecen los más importantes de todo. Bien, vamos al enfoque cuantitativo, que es el que normalmente la mayoría de los estudiantes aplican, de forma inconsciente porque muchas veces no saben que están empleando ese enfoque, pero es el que normalmente nosotros seguimos. Y es el que más se ajusta al plan de titulación que nosotros tenemos. Entonces van a ver cómo se ajusta a lo que nosotros normalmente hacemos. Dice, es un conjunto de procesos secuenciales y probatorios. Bien, cada etapa precede a la siguiente y sigue un orden riguroso. Esto es importante. Bien, es un proceso secuencial, es decir, una secuencia de pasos en el que uno precede al siguiente y el siguiente sigue al que le antecede. Es decir, sigue un mismo orden siempre. El orden es riguroso aquí. No así en el cualitativo, porque en el cualitativo se puede modificar el orden. De hecho, se puede pasar de una etapa a otra sin ningún problema. En el enfoque cuantitativo no, se sigue un orden. Es un proceso ordenado y riguroso. Este enfoque parte de una idea que poco a poco se va acotando, que es lo que ustedes están haciendo. Por lo general parten de una idea general y luego la van delimitando poco a poco, centrando cada vez más sus objetivos y su alcance, de forma tal que después ya le dan le dan la vuelta correcta hasta que encierran la idea en lo que ustedes realmente necesitan. ¿Bien? Y fíjense que eso tiene que ver mucho con la forma en que plantean los objetivos y las preguntas de investigación. Antes, y esto es lo que normalmente hacen los estudiantes, pero no lo hacen bien,
es revisar la literatura. O sea, previo usted se le ocurre una determinada idea y le empieza a dar forma, ¿bien? Para darle forma a esa idea, lo primero que tiene que hacer es hacer una revisión de la literatura, es decir, qué trabajos existen, cómo se hace esto, qué se ha escrito sobre esta idea, quiénes son los que más han aportado con ideas más actuales sobre este tema, y todo eso tiene que empezar a informarse. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué componentes? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué tecnología se está haciendo? Esa es la revisión de la literatura. Cada vez, mientras más revisión de la literatura usted haga, más forma le da la idea, más claro va a dejar la idea que usted quiere llevar a cabo. Entonces usted tiene que empezar a construir un marco teórico. Recuerden que en su plan de tesis les piden que den una breve reseña de su marco teórico, precisamente para que ya vaya haciendo un resumen de cuáles son los temas a consultar para poder llevar a cabo su proyecto. Entonces, se hace algunas preguntas también. El qué, el cómo, el para qué me va a servir esto, cómo lo voy a hacer, con qué. Entonces usted empieza a hacerse unos cuestionamientos. Sobre esos cuestionamientos se establecen las hipótesis y determina las variables. Recuerden que en su plan de tesis también tienen un punto que se llama planteamiento de la hipótesis. Fíjense cómo se ajusta esto a nuestro plan. Luego se traza un plan para probarla. El plan para probar las hipótesis es lo que nosotros normalmente denominamos diseño. No lo hacemos en el plan, pero sí lo hacemos ya en el documento, donde va la propuesta. Bien, ahí usted empieza a plantear todos los procesos de diseño que fue llevando a cabo para probar la hipótesis que usted se planteó en un inicio. Se miden las variables en un determinado contexto. Aquí las variables, por ejemplo, para la mayoría de los proyectos que nosotros manejamos, pueden ser las variables a medir. En algunos casos serán variables de temperatura, en otros casos serán variables de presión, en otros casos serían las variables de entrada que corresponden a cada uno de los proyectos que ustedes van a. En algunos casos serán corrientes, voltajes, no sé. Depende del tipo de proyecto que esté realizando. Bien, esos podrían tomarse como las variables. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Esto es importante. Esta parte de los métodos estadísticos, eso iría en la parte de la revisión de los resultados, es decir, el análisis de los resultados. Y sobre la base de los análisis de resultados, usted llega a las conclusiones. ¿Okay? Pero ahí vamos a utilizar cualquier método, ingeniero. Cualquier opción libre. Cualquier método estadístico. Bien. Esto normalmente los estudiantes no lo hacen, déjenme decirle, y eso es un gran error. Esto es un gran error. Los estudiantes dicen, vamos a hacer, incluso en sus objetivos dice, pruebas de validación y funcionamiento. Ok, ¿cómo hacen las pruebas? Las pruebas las hace haciendo mediciones, haciendo comprobaciones, haciendo simulaciones, porque ustedes pueden hacerlo por software de simulación. Lo puede hacer por pruebas de conexión, de mediciones de campo. Hay una serie de pruebas. Ok. Perfecto, usted hizo las pruebas. ¿Y cómo sabe que las pruebas son efectivas? No, algunos estudiantes dicen, de acuerdo a las pruebas que yo realicé, esto me da una eficiencia del 95%. Ok, ¿de dónde sacó eso? Dígame, ¿de dónde? ¿Cómo usted puede afirmar que es del 95%? ¿Cómo puede afirmar que es del 80%? ¿Cómo puede decir que es eficiente lo que ha hecho? Solamente hay una forma de demostrar esto, y es en base al manejo de los datos. Ok, usted hizo mediciones, pues esas mediciones tienen que estar en una tabla o en un archivo de Excel, y no basta con una medición, hay que tomar por lo menos 20, 30, 40 mediciones distintas y analizar el comportamiento. Bien, y no basta con meter los datos en una tabla. Los datos en una tabla no sirven si esos datos no se analizan, si no se obtienen información de esos datos. Entonces, ahí viene la parte estadística, que es la que después le dice si las mediciones, las pruebas, los datos obtenidos, las encuestas, porque algunos también utilizan encuestas, bien, le tiene que llevar a un análisis estadístico. Entonces usted puede utilizar muchos métodos estadísticos. Por ejemplo, para probar hipótesis hay un método de 5 pasos para probar hipótesis. Bien, puede utilizar distribuciones de frecuencia, puede utilizar métodos gráficos, gráficos de barra, de pastel, polígonos de frecuencia, puede utilizar histogramas, puede utilizar diagramas de dispersión, puede sacar
variación de datos con medidas de dispersión, por ejemplo, varianza, desviación estándar. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que hizo un proyecto sobre parámetros de medición del clima. Bien, él medía presión atmosférica, temperatura, velocidad de los vientos, una serie de cuestiones ahí. Y él tuvo que, para probar eso y validar eso, tuvo que recolectar datos durante bastante tiempo. ¿Bien? Y estos datos meterlos en una tabla y después procesarlo estadísticamente. Y mediante un análisis de regresión lineal, que es un método que se usa en estadística para hacer predicciones, él podía hacer predicción del clima. Es decir, predecir lo que va a pasar en los días sucesivos con el clima, que es lo que hacen normalmente los meteorólogos. Entonces, ¿qué herramienta estadística utilizó? Utilizó una curva de regresión lineal, por ejemplo. Usted puede utilizar el método estadístico que quiera. El asunto es que tiene que procesar esos datos. Y sobre eso es que se da el análisis de los datos y finalmente usted llega a conclusiones. Mira, fíjate que el punto final, ¿qué es? Las conclusiones. Pero ¿cómo vas a llegar a conclusiones si no has analizado los datos? O sea, no has analizado los resultados obtenidos. A eso es lo que se refiere esto. Entonces, fíjense, el proceso de enfoque cuantitativo sigue en proceso secuencial, como dijimos al principio, ¿no? Se parte primero de una idea, que es lo que normalmente ustedes hacen. Se les ocurre una idea, y ya vamos a ver después, más adelante, cuáles son las fuentes para generar ideas. Luego que tiene la idea, plantea cuál es el problema. ¿Bien? Luego vamos a ver cada uno de ellos cómo se hace el planteamiento del problema. De hecho, la presentación de la clase para esta semana era el planteamiento del problema. ¿Cómo hacer el planteamiento del problema? Bien, planteas el problema. Haces una revisión de la literatura para establecer tu marco teórico. Bien, estableces tu alcance. Miren que todo esto se ajusta al plan, perfectamente al plan que ustedes tienen para hacer el plan de titulación. O sea, planteas tu alcance. Luego, bueno, esto sí está antes que el alcance en la parte de nosotros, ¿no? Elabora las hipótesis, ¿bien? Y define cuáles son las variables a controlar, a medir, a comprobar, lo que sea. Bien, desarrollas el diseño. Esto ya no se hace en el plan, pero sí se hace en el documento escrito ya una vez que empiezas a investigar, que es la parte de la propuesta técnica. Bien. Y luego viene la parte de la estadística, que es la recolección de datos y el análisis de los datos. Esto le puede servir a ustedes para la parte de valoración. Casi todos los proyectos de investigación tienen un objetivo que se llama pruebas de validación y funcionamiento. Ahí es donde ustedes pueden aplicar todo esto. Recolección de datos, análisis de datos, selección de una muestra, encuestas, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Ahí es donde va eso. Ahí es donde va a demostrar si los datos son válidos o no son válidos, cómo los va a validar. Mucha gente dice, voy a validar los datos, pero la verdad no tiene ni idea de cómo los va a validar. No es cuestión de decir, mira, saqué estos datos y punto. Hay que demostrar que esos datos son correctos. Hay que contrastarlo con otros datos. Hay que contrastarlo con investigaciones que ya se hicieron anteriormente. Bien, y de ahí es que usted saca las conclusiones. Y entonces al final, ¿cuál es el último paso? La elaboración del reporte de los resultados. Elaboración del reporte, que viene así en el caso de nosotros es la elaboración final del documento, que concluye con la parte de conclusiones y recomendaciones. Pero esto tiene que ver con el reporte. Hay una semana que nos vamos a dedicar a esto, precisamente a elaborar el reporte de los resultados, que es la parte del documento escrito. Bueno, solamente una cosa más. Ustedes ven que esto está en forma de una flecha hacia abajo. Esto es porque recuerden que el proceso cuantitativo sigue un proceso secuencial en fases. Bien. Y aquí no se puede saltar una fase de la otra, ¿no? O sea, yo no puedo de la idea saltarme aquí a la elaboración de los resultados. Tengo que cumplir con esta secuencia de fase que está aquí. Bien, aquí le explican un poco la relación entre la teoría, la investigación y la realidad del enfoque cuantitativo. ¿Okay? Primero, parte por la realidad subjetiva y la realidad objetiva. ¿Ok? La parte subjetiva tiene que ver ya con las creencias del investigador, es decir, lo que el investigador cree que pueda lograr con su proyecto, con su idea. ¿Bien? Y
La parte objetiva es ya ponerlo en práctica en la realidad, ver el fenómeno, ver la comprobación del fenómeno de lo que está queriendo probar. ¿Ok? Desde el punto de vista subjetivo, también se aceptan las creencias del investigador como válidas. Bien, se parte de una hipótesis. Recuerden que la hipótesis, en el planteamiento de una hipótesis, normalmente en estadística se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la idea a probar. Bien, la idea que yo debo probar, que yo debo demostrar. Y la alternativa es la idea que se toma en el caso de que la hipótesis nula se rechace. Hay una prueba de 5 pasos que permite hacer eso. Normalmente ningún estudiante la hace, pero debería hacerse. ¿Bien? En una investigación ya con más experiencia debería probarse las hipótesis antes de comenzar a realizar el proyecto. ¿Por qué? Porque la prueba de hipótesis puede concluir 2 cosas. Una, que la idea que usted quiere demostrar es válida, es viable, porque la estadística así lo demuestra. Bien. Y puede concluir también que no es válida, que no es viable. Desde un inicio, si yo hubiese hecho la prueba de hipótesis y me dice esta idea, mira, hay un bajo porcentaje, de acuerdo a la prueba de hipótesis, un bajo porcentaje de que esta idea no tenga, no tenga la solución esperada. ¿Ok? Es decir, que no sea válida. Pues yo puedo tomar 2 decisiones. O continúo con la idea o la rechazo. Si la rechazo, tengo que cambiar de tema, tengo que cambiar de idea. ¿Ok? Y si la acepto, continúo, pero bajo los riesgos que implica. ¿Y qué le pasa a muchos investigadores que siguen con una idea sabiendo que las pruebas de hipótesis dicen que no es viable? Que a mitad de camino tienen que abandonar el proyecto. ¿Bien? Y eso sí es fatal, por la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos. ¿Bien? Entonces, las pruebas de hipótesis son muy importantes en esa parte. Parten de una creencia, de una idea, pero hay que probarla. Hay que ver si eso se ajusta a la realidad. Hay pruebas de 5 pasos que permiten hacer esto. Bien, ahorita no se las puedo explicar porque eso sí demora tiempo, pero si hay tiempo después, yo le puedo decir cuáles son esos 5 pasos para probar mi idea, desde el punto de vista estadístico. Bien, el otro enfoque es el enfoque de tipo cualitativo. Bien, los estudios de tipo cualitativo se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Observen que en el cuantitativo no, todo esto se hace antes de la recolección de datos y del análisis de los datos. En el cualitativo no, se puede hacer en cualquier etapa del proceso. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, estas actividades de recolección de datos, de prueba de hipótesis o pregunta, sirven para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Bien. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica, no así en la parte cuantitativa que era muy rígida, seguía una serie de fases que no podían saltarse la una de la otra. Bien, en cambio el enfoque cualitativo es un proceso circular. Oye, Fabián, ¿tienes descargado el Zoom en tu teléfono ya? Por favor, apaguen el micrófono. El señor que tiene el micrófono abierto y que está hablando me está interrumpiendo, por favor. Entonces, es un proceso circular que se puede regresar en cualquier etapa del proceso. ¿Ok? Aquí la revisión inicial de la literatura en este proceso se puede completar en cualquier parte del proceso. Es decir, no es tan importante como en el cuantitativo hacerlo al inicio. Aquí se puede hacer en cualquier parte. De hecho, la literatura puede ser un refuerzo en cualquiera de las fases del proceso. Puede ser en la fase inicial, como en la fase intermedia, como en la fase final. ¿Okay? Esa es la diferencia con el cuantitativo. Y también se puede regresar a etapas previas, algo que no ocurría en el cuantitativo. En el cuantitativo había que seguir la secuencia de fases. Cumples una y vas a la siguiente. Cumples esa siguiente y vas a la otra siguiente. Bien. Aquí están las fases del proceso cualitativo. Bien. Igual se parece el cualitativo se parece al cuantitativo. Se parte de una idea, vas al planteamiento del problema, luego ya vas a la inmersión en el campo, la concepción del diseño, bien, la recolección de datos, el análisis de datos y la interpretación de los datos.
Pero ¿cuál es la diferencia con el cuantitativo? Que el cuantitativo seguía un orden de flecha que solo siempre iba hacia adelante. Y observen cómo aquí las flechas van en cualquier dirección. Es decir, que en cualquier etapa del proceso se puede regresar a una etapa anterior. Esa es la flexibilidad que da el proceso de tipo cualitativo. Normalmente los estudiantes no emplean el proceso cualitativo. Lo hacen mayormente investigadores que ya tienen bastante experiencia en la parte de diseño de proyectos, de investigación. Entonces, cuando ya se tiene mucha experiencia en esta parte, se puede aplicar el modo cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí las características que tiene este enfoque es que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. El investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Más bien en el cuantitativo nosotros partimos de una teoría ya elaborada, ¿ok? Y aquí en cambio el investigador puede desarrollar incluso su propia teoría. Por eso le digo que normalmente lo emplean investigadores que ya son un poco más expertos en esta parte. Entonces aquí no se prueban las hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se van perfeccionando conforme se van obteniendo más cantidad de datos. ¿Bien? Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. El proceso de indagación es más flexible, justo lo que yo les decía hace un ratito. Este proceso cualitativo tiene mucha más flexibilidad que el método cuantitativo. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos enfoques. Primero, en cuanto a estos puntos de comparación, y aquí vamos a ver lo que pasa en el cuantitativo y lo que pasa en el cualitativo. Vamos a ver algunos, ¿no? Para ir rápido. Primero, el punto de partida. En el cuantitativo siempre hay una realidad que conocer, y en el cualitativo hay una realidad que descubrir. Es decir, no es lo mismo conocer que descubrir. Ojo con esto. El hecho que tú leas algo y te informes no quiere decir que estás descubriendo algo o construyendo algo. Aquí ya va a otra etapa más avanzada del conocimiento, que es la construcción del conocimiento. Ojo con esto. Bien, por eso le digo que esto ya es para investigadores que han desarrollado proyectos de investigación previo y que tienen una experiencia un poco más. Normalmente nosotros nos ajustamos a este de aquí. Realidad que se va a estudiar. Bien, existe una realidad objetiva única. Y aquí en el enfoque cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación. Es decir, el aporte del investigador aquí es determinante, lo que él va aportando a la teoría. En cuanto a la revisión de la literatura, recuerden que en el enfoque cuantitativo era indispensable revisar previamente la literatura, ¿bien? Para poder informarse e ir acotando la idea que usted quiere desarrollar. Sin embargo, en el cualitativo no es tan importante la revisión previa de la literatura. La literatura es un apoyo en cualquier fase del proyecto, del proceso. Luego, la objetividad. El enfoque cuantitativo busca ser objetivo. Es muy objetivo el enfoque cualitativo. Y en cambio, en el cualitativo, admite la subjetividad, es decir, la interpretación del investigador, las creencias, las hipótesis o ideas que el investigador va formulando. La lógica. Bien, en el cuantitativo se aplica la lógica deductiva. Ojo con esto, que muchos en la parte metodológica siempre ponen, no, yo voy a usar el método deductivo, ok, o el inductivo. Veamos, hay que tener muy claro lo que está planteando ahí usted en el marco metodológico y recuerden que esto es un punto de su plan de proyecto. La parte metodológica. Aquí le dice cuál es la lógica que se aplica desde el punto de vista cuantitativo, que es la lógica deductiva. En el enfoque cualitativo se aplica la lógica inductiva. Ojo, que aquí ya viene la inducción del conocimiento. Por eso le digo que el investigador aquí tiene mucha más experiencia y va construyendo el conocimiento, va construyendo el propio marco teórico. En cambio, nosotros utilizamos normalmente marcos teóricos que ya están constituidos, que ya existen. ¿Bien? Y eso no es malo, eso es bueno. Yo puedo adoptar, si una teoría ya está totalmente desarrollada y construida, yo la puedo adoptar, ¿ok?
¿Para qué la voy a hacer y inventarme el agua tibia si ya está suficientemente desarrollada esa teoría? Y luego el uso de la teoría. Bien, en el enfoque cuantitativo se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. Y en el enfoque cualitativo es un marco de referencia nada más. Bien, bueno, aquí hay otras comparaciones, por ejemplo, las hipótesis. En el cuantitativo se prueban las hipótesis, en el enfoque cualitativo se generan hipótesis durante el estudio. Bien, el diseño de la investigación en el cuantitativo es muy estructurado, sigue un proceso rígido, ¿se acuerdan? Pero aquí en el cualitativo es mucho más flexible, es cíclico, se puede regresar a cualquier etapa del proceso. La naturaleza de los datos en el cuantitativo es de tipo cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Que los datos son de tipo numérico normalmente. Y en el cualitativo pueden ser otro tipo de datos, por ejemplo, textos, narraciones, significados, etc. Por eso les digo, en la mayoría de los proyectos técnicos que nosotros realizamos, nosotros en la recolección de datos normalmente nos manejamos a través de datos numéricos, mediciones de voltaje, de corriente, de temperatura, de presión, no sé, pero normalmente nos manejamos a través de resultados numéricos. Por eso mayormente nosotros utilizamos el enfoque de tipo cuantitativo. Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas de recolección de datos? Bien, en el cuantitativo pueden ser cuestionarios, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones, aparatos de precisión. Nosotros, por ejemplo, utilizamos instrumentos de medición como osciloscopios, multímetros, algunos software informáticos que también hacen mediciones. Bien, y luego podemos hacer pruebas estandarizadas desde el punto de vista de estadísticas. ¿Bien? Por eso le digo que nos ajustamos más al enfoque de tipo cuantitativo. En el cualitativo se pueden hacer entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupo, biografías, revisión de archivos, observación. Bien, tomen en cuenta esto y van a ver con cuál nos asemejamos más nosotros en la forma en que investigamos. Pregunta, hasta ahí. Abran el micrófono, por favor, y me dicen, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Para mí, el de la cualitativa. ¿Por qué? Porque se podría decir, más centrados a los objetivos o a lo que se quiere llegar en la conclusión del plan o de la tesis. No, a ver, ahí creo que no escuchamos bien. Verá, recuerde que el cuantitativo es el que tiene el carácter más objetivo de los dos. El cualitativo tiene mucha influencia de la parte subjetiva, es decir, lo que crea el investigador. ¿Ok? Entonces, la parte objetiva es más característica del enfoque de tipo cuantitativo. Pero igual eso no lo hace mejor tampoco, ni peor. A ver, ¿quién? O sea, irían los dos de la mano. No sé, yo hago la pregunta, hasta ahí, de lo que hemos revisado, ¿cuál les parece que es mejor, el cuantitativo o el cualitativo? ¿Qué me dice? A mi Eso parecer, depende. Inge, yo creería que la investigación cuantitativa, ya que sigue fases de procesos paso a paso para nosotros llegar al objetivo, y como esto es de cantidad de números, tendremos una respuesta más Bien. afirmativa, diría ¿A yo. usted le parece que es el cuantitativo? Ok. ¿Alguien más? Para mí también me parece mejor el cuantitativo, ya que, como lo mencionaba, el cualitativo necesita tener mayor experiencia en investigación. Y por el mismo hecho de que usted no tiene ya como referencia un conocimiento previo, o mejor dicho, una investigación previa, sino usted realiza la investigación como tal. Entonces, para mí la cuantitativa es mucho más eficiente, o mejor dicho, se aplica para lo que estamos haciendo nosotros. Ah, eso es otra cosa. Se aplica un poco más a la forma en que nosotros trabajamos, eso sí. Ahora bien, si ven el análisis aquí, están 3 bloques para el cuantitativo, 3 bloques para el cualitativo, y están puestos en una balanza, ¿no es cierto? Y la balanza no se mueve para ninguna parte. ¿Qué significa eso?
que ninguno es mejor que el otro. Bien, ni el uno es más malo que el otro, ni es mejor que el otro. Todo depende de la forma en que se investigue, de la experiencia que tenga el investigador, del tipo de investigación que esté realizando. Tomen en cuenta que no es lo mismo tampoco una investigación de tipo técnica que una investigación de tipo filosófica, que una investigación de tipo médica, que una investigación de tipo económica. Es decir, hay que ajustarse a la realidad del tipo de proyecto que se está haciendo, del tipo de investigador, de la experiencia que tenga el investigador y de la forma o de la metodología en general que se esté aplicando para la investigación. Entonces, la investigación cuantitativa, por ejemplo, ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Sin embargo, la cualitativa proporciona una profundidad a los datos, da más profundidad a los datos. La cuantitativa otorga un punto de vista basado en conteos y magnitudes. Sin embargo, la cualitativa proporciona la dispersión y riqueza interpretativa, que no lo da la cuantitativa. La cuantitativa brinda una gran posibilidad de repetición. Bien. Y la cualitativa aporta un punto de vista natural flexible a los fenómenos. Es decir, en conclusión, y la teoría sí lo demuestra, no hay uno mejor que el otro. Bien. No hay uno mejor que el otro. Todo depende del investigador, del tipo de investigación que esté realizando, del tema que esté tratando. Bien. Entonces son algunos factores que influyen ahí. La experiencia del investigador también influye. ¿Ok? El tipo de investigación también influye. ¿Ok? Los objetivos a obtener de la investigación también influyen. Influyen varios factores. Esa es la conclusión. Ninguno es mejor que el otro. Ahora, como dijo uno de los estudiantes, sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Si ustedes ven, lo que más se ajusta a lo que normalmente hacemos es el enfoque de tipo cuantitativo. Bien, es como nosotros mayormente nos manejamos. Es lo que más se acerca a la forma en que nosotros investigamos. Bien, aquí viene una parte importante. Las investigaciones se originan de ideas. Y eso es el punto de partida de cualquier investigación y lo que ustedes han hecho. Ahora, ¿cómo se generan las ideas? ¿Cuáles son las fuentes para generar ideas? Bien, entonces, las ideas, bien, son el primer acercamiento a la realidad objetiva, es decir, desde la perspectiva cuantitativa, o a la realidad subjetiva desde la aproximación cualitativa. ¿Con cuál de las realidades normalmente nosotros trabajamos? ¿Con la objetiva o la subjetiva? ¿Qué me dice? Seguramente me van a decir que la objetiva. Bueno, en realidad, y en esto sí hay que ser un poquito precisos, lo que normalmente se utiliza es la realidad intersubjetiva, es decir, una combinación de ambas cosas. Bien, se le denomina realidad intersubjetiva. Es una óptica mixta, intersubjetiva o mixta. Grábense esa palabrita, que por ahí hay unas preguntas de la tarea que tienen que ver con esto. ¿Cuáles son las fuentes que permiten generar ideas? Primero, las experiencias individuales. Muchas de las ideas que están surgiendo en los proyectos de titulación de la universidad de nosotros parten precisamente de sus propias experiencias, de lo que han vivido en sus propios centros de trabajo o en su casa, o con alguna situación que le ha pasado en su ámbito familiar, por ejemplo. Y de ahí parte una idea a resolver. Tengo estudiantes que se han graduado con determinadas ideas de proyectos de investigación que han surgido por situaciones propias que le ha pasado en su ámbito familiar. Por ejemplo, un familiar que estuvo enfermo por tal razón y se le ocurrió hacer tal cosa que permite ayudar a determinado tipo de paciente con determinado tipo de dolencia. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde salió la idea? De una experiencia personal propia. ¿Ok? Las ideas surgen de necesidades que van viendo y oportunidades que van viendo en su ámbito laboral. ¿Ok? Otros de las experiencias que han tenido leyendo ciertos artículos por ahí de investigación científica, de las revistas, también parte de esa experiencia. Bien. Otras ideas pueden salir de materiales escritos. El estudiante se pone a investigar bibliografías por ahí y saca ideas de libros, de artículos de revistas, de periódicos, de notas, de tesis, de otras tesis de universidades. ¿Sí?
Esto también es una fuente de ideas bastante importante que los estudiantes utilizan, lo que han hecho otros estudiantes en otras universidades en años anteriores. De videos, de piezas audiovisuales, de programas de radio, televisión. Ahora mismo, por ejemplo, con todas las noticias que hay con el asunto de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, empiezan a transmitirse muchas informaciones a nivel mundial por todas las cadenas de televisión, de internet, de las redes sociales, de todo. Y ya hay estudiantes, tanto de esta universidad como de otras, que ya empiezan a generar ideas. Algunos están planteando cámaras de desinfección, otros están planteando termómetros infrarrojos para medir temperatura. Entonces, miren cómo empiezan a surgir ideas, ¿bien? ¿Y de dónde salen? De estas fuentes de información que nos proporciona ahora la tecnología y estar conectados con el mundo entero. Muchas informaciones provienen de Internet. Recuerden que la principal fuente de información que disponemos actualmente es el Internet. Dentro de ello están las redes sociales, los foros, los sitios web, etc. Algunas ideas también parten de teorías, de descubrimientos de otros investigadores. Hay investigadores que han tenido la oportunidad de tener contactos con otros que ya están participando en otras investigaciones. Y a través de la transmisión de la experiencia de esos otros investigadores empiezan a surgir nuevas ideas. También puede surgir una idea tan simple como de una conversación personal entre dos personas, entre dos colegas de trabajo, entre dos amigos. También puede salir una idea de ahí. A mí me ha pasado, por ejemplo. También puede salir una idea de las creencias o intuiciones y presentimiento. Un presentimiento de alguien también le puede llevar a una buena idea. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver los motores para investigar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales motores para realizar investigación? Bien. Por ejemplo, la necesidad de resolver un determinado problema. Es decir, cuando se quiere solucionar algo. Algo que puede ser en su centro de trabajo, en su casa, en su ámbito personal, alrededor de su círculo de amistades, quiere resolver alguna cuestión. También puede surgir una idea, bien, por la necesidad de cubrir huecos del conocimiento. Esto de aquí es sumamente importante, sumamente importante. Hay muchas cosas, hay muchas ideas que parten de otras que ya se han hecho anteriormente. ¿Okay? Por eso el estudio de antecedentes aquí es sumamente importante y ya lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Pero resulta que hay muchos estudiantes que encuentran huecos. ¿Qué significa huecos? Temas que han sido muy pocos investigados o que han sido nada investigados. Si realmente usted encuentra un hueco en el conocimiento, es decir, un tema que ha sido muy poco investigado o que realmente no hay casi información de ello, realmente esto es un gran punto de partida, un gran punto de partida. Tiene el inconveniente de que no va a encontrar mucha bibliografía ni nada por estudiar, pero si lo llega a llevar a la práctica, esto sería algo muy relevante desde el punto de vista científico. Y eso ocurre, no van a pensar que no ocurre, ¿ok? También puede surgir una idea en base a la inspiración, ¿bien? Como dijimos hace un rato, a la intuición o el presentimiento de alguien. La otra es la oportunidad, es decir, cuando se da la facilidad de investigar. ¿A qué llamamos oportunidad? A muchos estudiantes se les da la oportunidad de desarrollar un determinado tema en su empresa, por ejemplo. Y esa empresa no solamente le da el auspicio desde el punto de vista de seguimiento, sino también desde el punto de vista material, desde el punto de vista de investigación. Algunos incluso le dan la facilidad para moverse, para viajar, y en base a eso hacen una determinada investigación. Entonces, usted tiene ahí una oportunidad que tiene que aprovechar. Cuando se abren esas puertas de oportunidades, pues por ahí puede venir una buena idea para investigar y desarrollar un tema determinado. Y lo otro es para detectar y definir o escribir o comprender un determinado problema. Por ahí puede venir también una fuente de ideas. Bien. Miren, yo quiero hacer no quería extenderme mucho en esta presentación, pero sí quiero hacer un punto y aparte aquí en este punto de aquí. Ese es uno de los grandes problemas que estamos presentando con los temas de tesis. Si ustedes pueden ver ahí, sobre todo los que yo he revisado y he virado para atrás,
una de las cosas por la cual he virado para atrás es porque no hacen bien los antecedentes. En su plan de tesis hay un punto al inicio que dice estudio de antecedentes. Y eso es lo que normalmente los estudiantes no hacen bien o no lo hacen. Sencillamente así. Y es una de las causas por la cual estoy virando para atrás los temas, por el estudio de antecedentes. Otras cosas se están virando por objetivos mal planteados, pero son en menor caso. Una gran cantidad de estudiantes no hace bien esta parte de los antecedentes. Y creo que tampoco le dan la importancia debida. Miren para qué sirven los antecedentes. Miren para qué sirve. Y esto no es un capricho mío, que aquí se los dice. Bien. A esto se le llama estudio de antecedentes o también se le llama estudio del arte. Es una revisión profunda de otros trabajos anteriores que ya se hayan hecho al suyo. Bien. Cuando usted plantea un tema, tiene que estar muy seguro de que nadie más haya hecho esto. Porque si otras personas lo han hecho, usted tiene que estudiar cómo lo hicieron, con qué lo hicieron, a qué resultados llegaron. Y todo eso tiene que mencionar ahí en el estudio de antecedentes. Y mientras más actualizada esté esa información, mejor. Porque así se dan cuenta hacia dónde va la tendencia de investigación en ese tema que usted quiere plantear. Entonces, mire, para profundizar una idea es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores. Especialmente, ojo con esto, y le voy a subrayar aquí, para que vean la importancia de esto. Por favor, despierten, no se me duerman, porque aquí viene lo más importante de toda la clase. Especialmente si uno no es experto en el tema, y por lo general nosotros no somos ningunos expertos en el tema cuando iniciamos un proyecto de investigación, cuando todavía somos estudiantes. Eso hay que ser así de honesto. ¿Ok? Si nosotros no somos un experto en el tema, entonces nosotros tenemos que recurrir a los expertos, a los que ya hicieron esto anteriormente, y ver cómo lo hicieron, cómo han trabajado, cómo lo han hecho, a qué resultados llegaron. Esto es sumamente importante. Bien, conocer lo que se ha hecho respecto a una idea ayuda a, ojo, no investigar. Observen este punto de aquí, por favor. Y aquí es donde los estudiantes caen en un error sumamente grave. Sobre todo para los que todavía no tienen el plan aprobado, ojo con esto. No investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado a fondo. Y aquí nosotros estamos constantemente recalcando esto. Hay estudiantes que repiten y repiten y repiten temas que ya están más que gastados, más que estudiados, y no aportan nada. O sea, lo peor es que no aportan nada nuevo, sino que es una repetición de cosas que ya están hechas. Para usted no caer en este punto, lo que tiene que hacer es un estudio profundo de la idea que está planteando, para saber si ya está muy estudiada a fondo, si se puede hacer alguna mejora, si ya no vale ninguna mejora porque ya está demasiado estudiado a fondo este tema. ¿Ok? Luego, ¿para qué sirve también el estudio antecedente? Para estructurar más formalmente la idea de investigación, para seleccionar la perspectiva desde la cual se abordará la idea de la investigación. Cuanto mejor se conozca un tema, bien, el proceso de afinar la idea será más eficiente. Mientras más tú estudies lo que otros hayan hecho, más vas a afinar la idea, más la vas a concentrar en algo que los otros investigadores no han hecho, dándole tú un aporte adicional a lo que ya otros han hecho. No es malo realizar un trabajo sobre algo que ya otros hayan hecho. Eso no es malo. Lo que es malo es repetir lo mismo. Bien. Entonces nosotros tenemos que poner un granito de arena adicional, o por lo menos trabajar sobre alguna solución que dé un aporte adicional que otros no lo hayan hecho. O por lo menos aplicarlo a un sector o a un área donde otros no lo hayan hecho. Entonces, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Bien, y estos casos requieren planteamientos más específicos. Entonces, miren la importancia que tiene el estudio antecedente. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el asunto de los antecedentes. Cuando usted manda un artículo científico a una revista indexada de carácter internacional, una de las cosas que más le hacen hincapié es en la parte de antecedentes. Bien. Entonces, aquí le dan algunos criterios para generar ideas que se las voy a dejar ya para que ustedes las lean. Inge, perdón, una pregunta. Dígame.
En relación a la diapositiva anterior, usted se refería que debemos basarnos o sea, en expertos. Regularmente nosotros para realizar nuestros temas, o sea, cabe, decir que una tesis de pregrado, en nuestro caso, se podría considerar como un tema de experto. Pero a ver, no necesariamente, o sea, el que investigó una tesis, tome en cuenta que se pasó algún tiempo estudiando y probando cosas. Bien, hay tesis muy buenas como hay tesis malas también. Eso también tiene que discernir usted. No, o sea, no toda tesis que se encuentre por ahí es buena. Y no toda tesis llega a resultados satisfactorios. Ojo con eso. Entonces, por eso es que usted tiene que hacer una revisión. Una tesis puede ser una buena fuente de probar una idea o de plantearlo como antecedente de su estudio. Eso no hay ningún problema en eso, porque hay tesis muy buenas. Pero por eso tiene que ver, primero, qué hizo el investigador, con qué tecnología lo hizo. Y no solamente decir, ah, mira, aquí en la Universidad de la Politécnica hicieron esta investigación y se parece a la mía. No, eso no basta. Hay que ver con qué tecnología lo hizo, cómo lo hizo. Bien. Y sobre todo, se va a la parte final de la tesis, donde dice análisis de resultados y conclusiones. Y vaya a ver lo que concluye el propio investigador. Hay muchas ocasiones en que el propio investigador declara la tesis fallida o la investigación fallida y lo considera como una primera aproximación o un primer intento a algo y no concluye nada de forma exitosa. Hay tesis que son así y los estudiantes no llegan a llegar a ese punto de ahí. Por eso no es solo decir, ah, mira, en la Politécnica se hizo tal cosa. Ok, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿A qué resultados llegó? ¿Fue válido o no fue válido? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Lo tienen puesto en producción o no? Entonces, fíjate que por ahí empiezas a acotar la idea. ¿Bien? Porque cuando tú veas que sí, que lo hicieron en otra universidad, pero le faltó hacer tal cosa, ahí está tu oportunidad en lograr lo que los otros no lograron. Puedes trabajar sobre el mismo tema, pero entonces tú vas a ponerle ese granito de arena que le faltó a él. Y yo tengo estudiantes que sí lo han hecho. Por ejemplo, tengo un estudiante que recibió un premio recientemente en el concurso de estudiantes sentipensantes. Él propuso una idea sobre un trabajo de obtener imágenes del satélite, de los satélites NOAA, de los cuales se pueden obtener imágenes de meteorología. Bien. Y él se basó en una tesis que se hizo en la ESPE, por ejemplo. Pero en la ESPE, a pesar de que la hicieron y la desarrollaron y la llevaron a cabo, tenía algunas deficiencias ese proyecto. Y él se basó en esa, hizo otra con otro programa y logró lo que en la ESPE no lograron. Bien, bajar las imágenes, digitalizarlas, ponerla en un archivo, en un sitio web donde era accesible a personas que no podían tener acceso al satélite. Pues fíjate cuánto le puso de aporte él. Y la idea no era nueva. Ya otros habían estudiado eso anteriormente. Pero él puso un aporte. Por eso es importante saber a qué conclusiones y qué resultados llegaron con cada uno de esos trabajos que usted investigó. No sé si le queda claro eso. Sí, Inge, muchas gracias. Y adicionalmente, en esto de los antecedentes, en el caso de ser temas relativamente no investigados y de los que no se haya o no se encuentre información relevante o información que podría complementar el tema, ¿qué se podría hacer en ese sentido? Bueno, ¿O qué podría yo argumentar en antecedentes? De ser un tema nuevo o algo por el estilo. Escucha, en antecedentes, lo que usted va a hacer es investigar sobre trabajos previos que ya otros lo hayan hecho, relacionados con tu tema. Por ejemplo, usted propone hacer una máquina de desinfección para eliminar virus. Ok, ¿tú eres el primero que hace eso en el mundo? Evidentemente no. Si yo me metí ayer a revisar sobre eso y encontré un montón de artículos, empresas que ya fabrican estos tipos de aparatos. Entonces, el problema no está en el hecho de que eso existe o no existe, porque sí existen los aparatos de desinfección, sí existen las cámaras de desinfección. El problema es que ahorita no tenemos acceso a ellos, o son muy costosos, o ahorita por motivos de la emergencia necesitamos buscar soluciones rápidas. Ahí es donde viene tu oportunidad. Bien, por ejemplo, estaba leyendo ahí que crearon una cámara de desinfección en Atacama y la están poniendo en práctica
para las personas que están ahorita trabajando en la parte médica, en la parte de desinfección y todo este asunto. Entonces, es una solución que ellos buscaron, es importante, es válida, tiene su mérito, ¿de acuerdo? Pero entonces, si tú lo vas a llevar ya como un tema de investigación, ok, pero entonces tienes que investigar y mencionar cuántos trabajos de estos se han realizado últimamente, hacia dónde va la tecnología, cómo lo han hecho. Bien, no podemos decir que esto es un invento mío, porque en realidad no lo es. Ahora, yo sí puedo poner un aporte adicional que otros no lo hayan hecho, aplicando un tipo de tecnología o incorporándole algo más que no tenían los otros, o aplicándolo a un sector que no se había aplicado anteriormente. Pues ahí es donde viene mi aporte, pero sí tengo que mencionar en el estudio antecedente de cuál es mi punto de partida, en qué me estoy basando yo para desarrollar mi proyecto. Y mencionar al menos unos 3 o 4 de las investigaciones más relevantes que tengan que ver con ese tema que estoy investigando. Y no solo mencionarlo, ojo, porque hay estudiantes que pues ya hicieron tal cosa en China, hicieron tal cosa en una universidad de Colombia. Sí, pero ¿y qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué lo hicieron? ¿A qué resultados llegaron? O sea, no es solo decir que se hizo ahí y punto, y que lo hizo fulano. Hay que decir con cómo lo hicieron, con qué lo hicieron, a qué resultados llegaron. Eso es lo que se llama un estudio antecedente. Ahí es donde se demuestra que usted revisó bibliografía, que usted leyó, que se informó antes de plantear su idea. A eso se refiere. Listo, Inge, muchas gracias. Listo. Bueno, aquí le doy una serie de recomendaciones para generar buenas ideas, ¿no? Esto lo dejo para que ustedes lo lean porque esta parte es fácil. Aquí hay algunos ejemplos de cómo generar ideas y las conexiones que tienen con algunos temas de interés personal, por ejemplo, en educación, en fútbol, cómo poder generar algunas ideas y cómo se conectan esas ideas. Aquí hay algunas ideas de ejemplos del tipo cuantitativo. Buenas ideas, por ejemplo. Relación entre la personalidad y las enfermedades. Determinar si hay un vínculo entre la personalidad y la presencia de enfermedades. Un tema importante aquí que a alguien se le ocurrió, la televisión y el niño. Por ejemplo, describir los usos que el niño hace de la televisión y las gratificaciones que obtiene al ver programas televisivos. Otro tema, ¿bien? La pareja y las relaciones ideales. Identificar los factores que describen a la pareja y la relación ideal. El abuso sexual infantil. Bien, esto es un tema. Ahora, ¿qué ideas pueden surgir ahí? Como ya evaluar los programas para prevenir el abuso sexual infantil. Bueno, estos son temas que no tienen que ver con la parte técnica, pero son ejemplos de cómo generar ideas a partir de un tema, partiendo del punto de vista del enfoque cuantitativo. Bien. Y aquí le dan otras más. Bien. Entonces ustedes pueden leer ahí. Y en el libro hay otras más que incluso tienen que ver con la parte tecnológica. Entonces, esa es la primera presentación. Creo que no vamos a tener tiempo para la segunda. Vamos a tratar de ver si en la siguiente clase cubrimos 2 presentaciones, porque hoy dediqué mucho tiempo a dar una explicación sobre la parte de los temas aprobados, de los que no están aprobados, del curso, etc. Entonces, en la semana 2 está ya la presentación de del siguiente tema que corresponde esta semana, que es el planteamiento del problema, es decir, cómo se plantea el problema en sí. Hay muchos puntos importantes ahí. Bien, fíjense que hoy, en la revisión que hicimos, vimos cosas importantes y que tienen que ver con nuestro plan de tesis. Sobre todo esa parte del estudio antecedente que normalmente no lo hacen bien. Esa es una de las razones por las cuales se están virando muchos temas para atrás. Número 2, plantear correctamente los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. Recuerden que se utilizan verbos en infinitivos y los objetivos tienen que ser comprobables, demostrables, ¿ok? Verificables. Por lo tanto, tienen que usarse verbos como diseñar, construir, calcular. Bien, no se puede utilizar en los objetivos verbos como estudiar, investigar. Bien, estudiar e investigar no son objetivos, por favor. Bien, porque no son medibles. Yo al final, ¿cómo demuestro que tú estudiaste? Usted me va a decir, ah, sí, estudié este tema aquí. Sí, ¿y cuánto estudiaste? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Demasiado? O sea, no es medible, no es medible. ¿Ok? Entonces,
pónganle atención a eso. Eso vamos a revisar en las siguientes clases, pero ya les estoy diciendo algunas pautas para que desarrollen correctamente el plan de tesis. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Sí, Inge, una consultita. Sobre lo que mencionó sobre el cronograma que nos toca elaborar. Digamos, dando el caso que, digamos, en nuestro caso nos toque coger mediciones en campo y por el tema este de que todavía está restringido, la pregunta es si es que los cronogramas, luego de que subamos, pueden ser reajustados. Claro, sí, sí, tienen que ser reajustados. De hecho, verá, lo primero que yo quiero para esta primera actividad del cronograma es que usted empiece a definir sus tareas, las actividades, perdón. Tienen que definir sus actividades en el cronograma, porque lo que se detallan ahí son las actividades y las fechas tentativas. De todas formas, en la siguiente, cuando usted me entregue eso y yo lo revise, yo voy a dar observaciones y usted va a tener que reestructurar ese cronograma. Trate de poner las mediciones de campo o las visitas a los lugares para lo último, ¿no? Por la situación en la que estamos ahorita. Hay que prever que la situación se normalice a partir de junio, por ahí, no sé. Entonces, más o menos, trate de no ponerlo ahorita de manera inmediata ese tipo de visitas o ese tipo de salidas. Entonces, organícese de esa manera ahorita, tomando en cuenta también la situación en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Bien, una última cosa que quiero indicarle, y es lo siguiente, y esto sí es urgente, urgente. Bien, en la semana 2 le puse una tarea hoy. Esa tarea es llenar una bitácora que hay ahí. En la bitácora la van a descargar y la van a guardar ahí en una carpeta en su computador, porque esa bitácora hay que ir llenándola semana tras semana. Cada 2 semanas yo le voy a hacer un pedido a través de una tarea de esa bitácora. En la bitácora se van indicando lo que se hizo en cada tutoría. Bien, la fecha de la tutoría, a estas clases se le denominan tutorías también. Usted va indicando en cada semana la fecha y la tutoría que tuvieron, el tipo de actividad que realizó. Mira, hoy hice el cronograma, hice el plan de tesis, cumplí con la primera parte del cronograma, no sé. Hoy hice también la primera parte del documento escrito. Usted tiene que ir declarando ahí porque yo tengo que ir firmando eso. Ya, pero lo que necesito es que me envíen ahorita sus datos. Bien, en esa bitácora les piden el nombre, los nombres completos del estudiante. Yo le puse las indicaciones ahí en la tarea. Nombres completos, apellido, nombres. Teléfono celular, teléfono convencional, correo electrónico. ¿Ok? Tiene que poner el tema de su tesis, aprobado o en proyecto, como esté. Tiene que poner ahí, además, el tipo de modalidad, que me imagino que para todos sea examen de fin de carrera. ¿Ok? Y eso me lo tienen que enviar hasta mañana nada más, porque tengo que llenar un archivo compartido del ingeniero Albarracín que nos pidió toda esa información. Entonces, eso lo van a llenar y además van a llenar hasta las 2 primeras semanas, es decir, la tutoría de la semana 1 y la tutoría de la semana 2, con las actividades que hemos hecho hasta el momento. Bien, y con la fecha correspondiente. ¿Alguna pregunta está ahí? Inge, en el caso de que el proyecto sea entre dos, ¿la bitácora la llena uno solo o cada quien lo llena esa bitácora? Cada uno llena la bitácora. Si el proyecto es entre 2, cada uno llena y pone el mismo tema, pero cada uno de forma individual. Porque incluso cuando los proyectos se están haciendo por 2 personas, hay veces que uno hace una actividad y el otro hace otra en otra semana. Porque de hecho para eso es que se trabaja en pareja, no para que los dos hagan lo mismo. Se vayan complementando. Uno se dedique a una parte y la otra puede ir haciendo otra cosa. En algunos casos va a pasar así. La bitácora es individual. Todos tienen que subir la bitácora con sus datos y lo que ha hecho en estas 2 semanas. Así sea. Disculpe, ¿dónde nos decía que estaba la bitácora? La bitácora está ahí. Usted se entra a la semana 2 y hay una tercera tarea que ya le puse. Y tiene que entregar hasta mañana máximo. En esa tarea ahí le dice las indicaciones de lo que tiene y hay un archivo adjunto. Ese archivo lo descarga. Se lo guarda en una carpeta porque lo va a mantener ahí. Llena lo que tiene que llenar hasta ahora y me envía la copia de lo que ha hecho hasta ahora. Con sus datos personales que les pido ahí. En el que las personas no tenemos todavía el plan aprobado y todo, ponemos lo que hemos visto en clase.
ponga el tema que tiene en proyecto y le pone entre paréntesis no aprobado aún. Y los que tengan aprobado le pone entre paréntesis aprobado. Y en el deber de la Comue también le ponemos como observación, el tema está en proceso de aprobación, También le pone así. para que no nos ponga el 0. Sí, y recuerden que los que no tienen aprobado tienen que enviarme al correo para yo darle seguimiento. Sí, ingeniero, eso sí estamos claros. Listo. Entonces vamos a dar por concluida la clase. Nos veríamos la siguiente semana. Con respecto a la asistencia, ingeniero, buenas noches. Ya se registró porque algunos nos conectamos. Ya pasé la asistencia. Recuerde que aquí no puede llegar tarde a clase. Dígame su nombre. Flores Alex. Bien, por esta vez, pero la próxima vez tiene que llegar a clase en el tiempo debido. Flores. Sí, ¿Cuál es su primera? sí, Flores Alex. ¿Cuál es su primera? ¿Perdón? Señora. Flores Alex. Flores Velasco Alex. Usted no consta en lista, por favor. Tiene que enviarme un correo explicándome las razones por las cuales no está en lista. Sí está matriculado. Pero no consta en la lista oficialmente. Todavía no está legalizada su matrícula. Tiene que resolver eso inmediatamente. Entrando al CIGE. Flores Ya, Alex. ok, pero... Flores, Sí. Nombre completo. Alex Stalin Flores Velasco. A ver, Flores Alex. ¿Cuál es su primer apellido? Flores. Alex, ¿qué más? Flores Velasco Alex Stalin. Velasco Alex Stalin. Ok. Por favor, envíeme un correo indicando cuáles son los procedimientos que ha seguido y por qué no consta en la lista oficialmente. Urgente, porque tengo que indicarle eso a la ingeniera Coral. Ok. ¿Alguien más? Gracias. Ingeniero, Juan Carlos Guerrero, por favor. Ya, Guerrero sí está en lista. ¿Qué más? Habla. ¿Nadie más? Bien. Ahí Adrián Gonzalón. Señor Gonzalón, no estuvo... Adrián Gonzalón. Espera, por esta vez lo voy a permitir. Me llegan tarde la próxima vez y no le voy a poner asistencia. Tomen en cuenta eso. Gracias, ingeniero. Listo. Ok. Gracias. Ya, desconectamos entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen buena noche. Hasta luego.